el contacto con la naturaleza, o la del pueblito que yo he referido, que es esta idea de habitar o de los habitantes mayores que refieren constantemente al pasado para significar el presente y más aún para significar ese presente que ya no encuentra correspondencia con el pasado. Es decir, ellos refieren un pasado que tiene huellas a través de lugares, de espacios, de fotografías, pero que sin embargo ya no concuerda con la imagen que se tiene actualmente del municipio o con la imagen que ellos perciben del municipio. Por otro lado, existe el imaginario de la ciudad de información. Le llamo imaginario de la ciudad de información porque es la evocación a la ciudad o esta construcción simbólica de la ciudad, pero es una construcción que hacen tanto habitantes establecidos como recién llegados, que es una construcción de una ciudad incompleta, de una ciudad a la que le faltan muchas cosas, una ciudad que no está comunicada, una ciudad que le faltan empleos, que es insegura. Entonces, este imaginario de la ciudad de información tiene mayor arraigo posiblemente entre los habitantes establecidos, no excluyendo, entre los habitantes recién llegados, perdón, no excluyendo a los habitantes establecidos. ¿A qué me refiero con esto? A que ambos grupos refieren, los informantes refieren el conocer o más bien el tener ese bagaje de esta ciudad de información o de construir esa idea de forma subjetiva y ellos la refieren a partir pues del cambio espacial, de que hay mucho más gente en el caso de los establecidos, mientras que en el caso de los recién llegados, este imaginario de la ciudad de información también está imbricado con otras formas imaginarias como lo es el imaginario de la casa propia que Alicia Lindón de la UAN Iztapalapa ha retomado, ¿no? Que es esta idea de la periferia metropolitana de muchos habitantes que motiva al que la gente compre una casa aunque esté distante de su centro de su lugar de origen. Si bien vemos estos imaginarios tradicionales, el imaginario del entorno tradicional y el imaginario de la ciudad de información, parecería que son dos dualidades que se podrían obviar, sin embargo, vemos que tienen distintos matices, ¿no? Y que más aún están imbricados de forma significativa con otros imaginarios más, ¿no? Por ahí podemos llamar que, por ejemplo, en algún momento, para los habitantes establecidos, ese imaginario del entorno tradicional es más latente que el de la ciudad de información, sin embargo, el de la ciudad de información es un imaginario que podríamos denominar como más dominante. Ya para ir cerrando, también encontramos que existen imaginarios del miedo, ustedes saben, en el contexto de nuestro país, de México, existe este fenómeno de la delincuencia y también se conforman o se configuran estos imaginarios del miedo que de una u otra manera articulan significados a partir de los distintos grupos. Un ejemplo que tenemos de esto es la representación social que existe de un lugar en el que hemos trabajado, que se llama La Trinidad, donde incluso se imputa o se conforma, o esta representación conforma un etiquetaje hacia las personas de la Trinidad. Es decir, que estas personas son vistas y catalogadas como personas negativas solo por el lugar que habitan, ¿no? Estos imaginarios del miedo también conectan con otras formas imaginarias como es la de los otros, ¿no? Que nos refiere a estas relaciones de alteridad, ¿no? Si bien vemos, existen multiplicidad de imaginarios sociales que nosotros, o que he intentado comprender a lo largo de este trabajo, pero que también nos ayudan a comprender que existe lo múltiple en los imaginarios, que coexisten de forma múltiple y que más aún pueden estar imbricados con otras construcciones sociales, con otras construcciones simbólicas. Ahí les pongo un pequeño ejemplo. Bueno, es como referentes que puse entre dos puntos. En el caso del lado izquierdo de la pantalla es la construcción de Buenavista, que es la parte de azul, si no me equivoco, no, la parte de rosita, de un rosito más tenue, y los otros lugares son los lugares que estuve trabajando con recién llegados. Y vemos las diferencias, por ejemplo, espaciales que hay entre un lugar y otro, ¿no? En el caso de Buenavista, pues es un entorno tradicional, todavía hay algunos ranchos, los ranchos fueron vendidos o muchos de los ranchos fueron vendidos para que se construyeran decenas de miles de casas, y también ahí vemos, pues, ahí con una informante, que es María Elena, que también ahí hay en Buenavista la aparición, bueno, o más bien pudimos comprender que existen imaginarios sociales familiares que logran articular no solo el lugar y más aún el apellido como un referente común para la construcción simbólica y significativa
y la construcción simbólica y significativa de estos referentes que sobre la familia, sobre ciertas ideas que se tienen sobre la familia, se van cultivando y que la misma familia ha ido cultivando imbricada con la historia de la comunidad. Esto es que, por ejemplo, en el caso de María Elena, ella en su familia, que fue como de los fundadores de esta comunidad, pues ella ha hecho un árbol genealógico, hizo un libro, y la historia de la comunidad o la historia de los miembros de esta familia pues está implicada totalmente con la cuestión de la historia de la comunidad. Obviamente no sabemos si estos referentes pues son reales o no. Nosotros atribuimos a que es la fuerza de lo imaginario que aparece en ese sentido y que le dota de simbolismo al pertenecer a ese lugar, ¿no? Y que también implica pues posicionalidades, ¿no? Posicionalidades en el sentido de qué grupos entre los establecidos y los recién llegados pues tienen mayor influencia incluso en el terreno de lo político, de lo económico y de lo social. Del otro lado muestro algunas fotografías de cómo es esta zona de Sauces, las plazas, Encinos, Santa Isabel, y si se dan cuenta pues es una zona espacialmente totalmente diferente, ¿no?, a la que tenemos en el caso de Buenavista. Son este tipo de construcciones de baja altura, más pequeñitas, donde pues sí ahí podemos ver las diferencias y a los que también, pues también vemos en redes sociales que existen referentes simbólicos y significativos hacia los nuevos conjuntos habitacionales que como lugares donde hay mucha inseguridad, donde se suceden ilícitos, y que de estos también alcanzan pues a configurar y a referir lo imaginario, ¿no? Ya para cerrar, podemos mencionar que existen multiplicidad y conexiones entre lo imaginario, es decir, que estos múltiples imaginarios pueden tener referencias en común, como pueden ser el caso del centro, o en el caso de los establecidos, o Buenavista, o el caso de la Trinidad, cuyos referentes van dando significación hacia distintos lados, ¿no? O hacia diversidad de proyecciones de acuerdo al bagaje de cada una de las personas. Los imaginarios cambian en el tiempo. Esto es que lo imaginario constantemente va cambiando y que, por ejemplo, un imaginario del entorno rural, muy presente quizá para los habitantes mayores y que proyecta así el pasado, es un imaginario que está más latente en los habitantes recién llegados. Esto es que, por ejemplo, si el entorno es caracterizado como rural para los nuevos habitantes, como rural en el presente, es decir, que el lugar al tener espacios o terrenos con campos de cultivo, con mayor, digamos, árboles y así, a los habitantes establecidos, a los habitantes recién llegados, pues les significa que es un entorno todavía rural, mientras que para los habitantes establecidos, ese entorno rural ya no existe o ese entorno rural ya habita ciertamente en el pasado. Lo imaginario también nos da la posibilidad de concebir aspectos profundos de lo social. Ya Manuel Antonio Baeza nos ha hablado de que requerimos de una sociología profunda para comprender lo social y que a veces al develar o al intentar comprender los imaginarios sociales también podemos comprender esos aspectos profundos que no son visibles a simple vista y que motivan y que dan cauce a la forma en que subjetivamente los habitantes interpretan el lugar que habitan. Como también nos da la posibilidad la posibilidad analítica para futuras preguntas, el concebir a lo imaginario como múltiple, como diverso y también como un espacio en pugna. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Israel. Muchas gracias por tu ponencia. Continuamos con, bueno, voy a preguntar a ver si tenemos en sala al doctor Joan Avendaño. Joan Avendaño está en sala. El doctor Díaz Arena. Disculpen, ¿me escuchan ustedes?
Sí, Israel, yo ¿tú sí me que te escuchas? escucho. Sí, sí, te Sí, te escucho. escucho. Perfecto. Sí, sí, te escucho. Entonces, bueno, perfecto, gracias. En atención a que no han ingresado los otros dos participantes, vamos a continuar con Raquel Baizal. Perdón, antes de ella está el magíster Luis Torres. Sí, señor, aquí estoy. Es un poco como estoy tratando de respetar el orden de la agenda, ¿no? Porque, a ver, repito, doctor Joan Avendaño no ingresa. El doctor Pedro Díaz Arena con el magíster Alex Cuellar y el magíster José Morales. Bien. Entonces vendría el magíster Luis Torres, ¿correcto? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Entonces voy a compartirte como anfitrión Luis Guillermo Torres Pérez, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Eres anfitrión para que puedas hacer tu presentación. Son 15 minutos. Ujú. Luego yo te haré una señal cuando te falten 5 minutos y al final tendremos todas las preguntas. Muy bien, puedes Perfecto. iniciar. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. A ver si se puede. A ver, a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, la vemos. Sí, Ok, bueno, primero que todo, pues muy buenos días. Mi nombre es Luis Guillermo Torres Pérez. Yo soy magíster en docencia e investigación universitaria. Actualmente estoy desarrollando el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Bogotá, Colombia. Y el tema de investigación que se viene desarrollando desde el doctorado, que se espera pues ya tener en este año ya los resultados finales, ha sido la preocupación por establecer una relación entre lo que es la educación geográfica, la educación sobre todo de la ciudad, con aquellas percepciones, imágenes e imaginarios que los estudiantes han venido desarrollando de la ciudad. Esto pues se venía desarrollando a partir de una herramienta visual que es la fotografía. En los encuentros anteriores, tanto del seminario colombiano como de los workshops de la red, pues he venido presentando algunos avances a nivel metodológico, pero en este momento quisiera como hacer una reflexión en términos ya un poco más teóricos de la relación entre la percepción, la imagen y los imaginarios de la ciudad. En la actualidad soy integrante del Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaideia, que se encarga de temas relacionados con la educación geográfica. Soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional y del Colegio General Santander de la Secretaría de Educación, una institución pública con la cual estoy desarrollando el trabajo de investigación con los estudiantes de esta institución. Pues básicamente lo que me llama para hacer la investigación tiene que ver directamente con establecer aquellos lenguajes desde los cuales podemos entender no solamente la ciudad, sino las formas en las cuales los seres humanos aprendemos y hacemos una idea bastante clara sobre lo que es el espacio geográfico. Desde allí, lo que vamos a entender principalmente y lo que me convoca a entender la ciudad es saber cómo entendemos un lenguaje. Entonces, el lenguaje que se nos viene presentando de diferentes maneras, y la preocupación es entender que el lenguaje se puede dar de una manera verbal y no verbal. Y lo que se viene a presentar dentro de la institución y con los estudiantes es que entendemos o sobreentendemos desde el educativo cómo las personas estamos muy abocadas
a entender los lenguajes verbales y todo nos lo está dando a partir de este tipo de lenguaje. Sin embargo, el lenguaje no verbal es una de las oportunidades y una de las potencialidades que tenemos constantemente, y más cuando los estudiantes están en interacción constante con imágenes no solamente reales del medio, sino también imágenes que se vuelven representaciones a partir de su experiencia. Entonces, de ahí que la fotografía se convierta en un elemento transversal que nos permita entender cómo los estudiantes construyen no solamente la imagen de la ciudad, sino cómo también apropian desde unos procesos cognitivos ciertas ideas frente a lo que es el mismo entramado de la ciudad. Entonces, partimos del hecho, como lo tenemos acá, que la ciudad, ahí se fue una I más de más, la ciudad es un texto escrito y leído. Escrito desde unas concepciones que se tienen, aquí ya entramos a ver un poco esa trialéctica del espacio que Henri Lefebvre nos presenta frente a lo que es el espacio percibido, concebido y vivido. Y es precisamente en esa trialéctica donde encontramos esta relación escritura-lectura. ¿En qué sentido? En que la ciudad constantemente se viene escribiendo, reescribiendo, no solamente a partir de las construcciones materiales, sino también desde las mismas construcciones simbólicas. Y entonces aquí acudimos a lo que el geógrafo Milton Santos habla sobre aquellas formas materiales y formas inmateriales ideológicas que conforman el espacio geográfico. Teniendo en cuenta esto, pues el sujeto es el actor principal, el que nos permite, desde el cual se empieza a establecer esa relación de lo escrito y lo leído dentro de un espacio geográfico. Entonces también vamos a entender que la ciudad como espacio geográfico pues tiene unos elementos muy importantes frente a la elaboración y la relación tiempo, espacio, sociedad, que también lo vamos a retomar un poco en lo que son los imaginarios, en este caso de la ciudad, los imaginarios urbanos. Pero entonces, ¿qué es lo que interesa dentro de esta reflexión de relación teórica? Entender que hay una dimensión subjetiva y una dimensión colectiva de lo que es la ciudad. Entonces, desde allí vamos a entender desde lo subjetivo dos nociones o dos conceptos fundamentales, que es la percepción y la imagen. ¿Desde dónde estamos retomando la percepción? Desde lo que Horacio Capel nos presenta frente a esa relación de la percepción con el espacio, y lo que Henri Lefebvre también nos presenta frente a la relación trialéctica. ¿Qué es lo que podemos entender en este punto? Que la percepción nos permite establecer unas pautas. Entonces Horacio Capel nos presenta esa idea de cómo la percepción como una construcción mental va a influir directamente en los comportamientos, en las formas y las decisiones que toman los sujetos frente al espacio. Entonces también vamos a entender que la percepción se convierte en un proceso cognitivo, en un proceso mental, desde el cual entendemos y hacemos una elaboración a través de los sentidos del espacio en el cual estamos teniendo cierta relación. Estas percepciones que se empiezan a dar en los estudiantes pues tiene que ver también con la forma en la cual se relacionan. Puede ser relaciones fugaces, como también lo presenta en algún momento Canclini, o una relación ya un poco más vivencial. Entonces la forma en que se percibe el espacio, ya sea de una manera vivencial o una manera fugaz, pues va a tener una relación directa con la experiencia, ¿sí? Y eso es una parte importante dentro de la educación geográfica, dentro de la educación de la ciudad, cómo la experiencia, cómo la forma en que se habita, pues tiene una connotación importante de la relación del ser humano con el espacio. Desde Lefebvre vamos a entender que la percepción es una práctica espacial, una práctica que precisamente va a generar como esa toma de decisiones frente a lo que es mi relación con el espacio. Entonces, en los estudiantes, eso se convierte en un punto central, ya que nos permite entender no solamente la práctica que va generándose, sino también todos esos referentes
prácticos que se tienen con el espacio. De pronto, desde la parte educativa estamos muy relacionados con lo que es la indagación de saberes previos o de ideas previas. Sin embargo, esto a veces escapa de la parte subjetiva, en tanto que sí es importante analizar el contexto, pero cómo el ser humano también se posiciona en ese contexto. Entonces, desde ahí la percepción se convierte en un referente importante y nos permite entender estas relaciones subjetivas. Cuando la percepción ya alcanza un punto importante dentro de la forma de relacionarme con el espacio, se empiezan a crear imágenes mentales. Entonces, esa es una relación también desde lo subjetivo que me permite entender la ciudad. Y aquí retomamos un poco lo que Kevin Lynch nos presenta sobre la imagen de la ciudad en tanto a la legibilidad que se pueda generar. Entonces, aquí el punto central que tenemos frente a esto es entender cómo nosotros en la relación con el espacio empezamos a generar una imagen de cómo están distribuidos ciertos elementos como son las sendas, los hitos, las mismas mojones, diferentes elementos que Kevin Lynch nos presentan, pero que al traspolarlos, al ser una transposición frente a lo educativo, nos permite evidenciar cómo los estudiantes están generando una visión de la ciudad a partir de estos elementos. Aquí se retoma lo que Alicia Lindón y Daniel Irnaus nos presentan sobre cómo la imagen también se convierten en unas narrativas y cómo estas narrativas permiten precisamente dar cuenta de esa lectura de la ciudad, de esa lectura de las formas de la ciudad, pero no solamente en términos de morfológicos o de infraestructura, sino también de una lectura de las relaciones ideológicas, de las relaciones inmateriales que se dan dentro del espacio urbano. Entonces ahí es cuando empezamos a entender que la imagen tiene una connotación importante dentro de este proceso cognitivo. Entonces pasamos de una recepción de ciertos impulsos, de ciertas manifestaciones a través de los sentidos, desde la cual nosotros elaboramos o hacemos alusión a unas prácticas y una experiencia para convertirlas en una imagen que puede ser legible o no. Cuando es legible, entendemos que hay una apropiación espacial de cierta manera. Cuando no es legible, pues es importante empezar a generar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos permitan identificar estas narrativas y los elementos desde los cuales estamos apuntando. Entonces, aquí es cuando entramos a establecer esa relación de lo subjetivo con lo colectivo y ya empezamos a hablar de los imaginarios. Los imaginarios, obviamente, pues, teniendo en cuenta algunas ideas del profesor Manuel Baeza o pues también de ciertos recorridos teóricos que se empiezan a dar a nivel iberoamericano, pues vamos a entender cómo, los vamos a entender parte de esa construcción colectiva. Y lo que vamos a retomar aquí en Lindón, Irnaus y Silva, Armando Silva, es esa potencialidad que tiene ya a partir de la trama de sentidos y significados que llega a tener los imaginarios. Entonces, cuando hablamos de los imaginarios de la ciudad, es ciertas... 5 minutos. Listo. Ciertos momentos o ciertas ideas que se generan respecto a cómo los seres humanos estamos representando, pues más que representando es generando un punto de significado frente al espacio. Y aquí esta trama de sentido y de significado nos permite ya entender cuál es esa relación del ser humano directamente con el espacio y esos imaginarios podemos llegar al punto de la representación, que en el sentido de la investigación tiene que ver con la composición fotográfica, y es poder generar un punto de encuentro entre lo que yo entiendo por ciudad y lo que las demás personas entienden por ciudad. Desde allí es tan importante entender que los imaginarios nos permiten generar una comprensión de la relación entre lo que son los seres humanos y el mismo espacio. Y aquí viene una parte muy importante y también algo que apuntó el expositor anterior, es cómo los imaginarios
tienen una fuerte connotación temporal. Y entonces aquí lo que hacemos es establecer un punto de conexión entre esas relaciones cognitivas, entre lo que es lo temporal, lo espacial y lo social. Entonces los imaginarios no solamente nos van a dar cuenta de cómo yo estoy interpretando y dándole un significado a un espacio, en este caso la ciudad, sino también entender las relaciones temporales que se empiezan a dar. Y es importante entender que esos imaginarios pueden cambiar dependiendo del punto o el momento o el tiempo desde el cual se está generando esa interacción con el espacio. Y entendemos también dentro de esta relación, dentro del ámbito educativo o dentro del ámbito didáctico, cómo el tiempo va a generar unas características importantes frente a lo que se representa y frente a lo que se le da sentido a la ciudad. Es muy distinto encontrar una ciudad nocturna a una ciudad diurna, a una ciudad en vacaciones, a una ciudad en plenas actividades, o lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pues ya que es una connotación que relaciona precisamente lo social y es como en el contexto de la pandemia también cambian los sentidos y los significados que les estamos dando al espacio. Entonces, esa relación entre percepción, imagen e imaginarios nos permite establecer las formas o las maneras en que los estudiantes, pues el ser humano como tal, pero pues para el caso de la investigación, cómo los estudiantes son y hacen en el mundo. Entonces, eso es un punto importante porque es la manera en que vamos a entender las prácticas de los estudiantes o las prácticas frente a la ciudad desde los imaginarios que se están presentando, y eso se nos convierte en una herramienta para poder establecer unas secuencias de apropiación y de comprensión de las dinámicas sociales a partir de esos procesos cognitivos que se nos están presentando en estos momentos. Entonces, a lo que va la investigación es poder establecer una relación conceptual entre estas ideas, entre estos conceptos, sostenidos también desde la semiótica, pero para poder generar esos procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de lo que es la composición de la imagen fotográfica. Básicamente lo que pues por cuestiones de tiempo pues traté de sintetizarlo en este esquema, pero básicamente lo que quería socializar es cómo podemos empezar a interpretar la relación entre percepción, imagen e imaginarios. Y con esto pues termino la intervención. Muy bien, gracias a Luis Torres. Como decíamos, preguntas al final de todas las ponencias. En el orden, vuelvo a preguntar si tenemos en sala al doctor Joan Avendaño. Joan Avendaño. Ok. El doctor Pedro Díaz Arena. Al doctor Rafael Tavares. Muy bien, entonces continuamos con la magíster, Raquel Baisali. Hola. ¿Sí? Sí, ¿se me escucha? Sí, correcto. Entonces, pero Raquel, tú apareces solo como Raquel, ¿verdad? Aquí en el Zoom. O sea, te identificaste solo como Raquel, ¿correcto? Sí, la verdad es que no sé cómo Déjame cambiarlo. ver. No te preocupes. Creo que acabo de compartirle como coanfitriona. Voy a ver si puedes compartir. Si no eres tú, Vale, pues la otra persona lo voy a intentar. establezco. Ajá. Vale, Sí, ¿pueden ver la presentación? dice que estás compartiendo. Está empezando a compartir. Vale. Pues buenas tardes desde Valencia, una pequeña ciudad al este de España. Ante todo, espero que todos Disculpa, estén Raquel. bien. Dime. Raquel, disculpe, no sé si los demás están viendo la presentación, ¿ya? Veo la pantalla en negro, ¿los demás? Ahora sí, disculpa. Ahora sí.
Yo la veo. Ya veo. Vale. Sí, ya puedes iniciar. Perfecto, pues buenas tardes a todos y a todas. Les decía que les hablo desde Valencia, una pequeña ciudad de España, y recalcar que espero que ante esta situación tan incierta todos estén bien. Esta comunicación, que lleva como título Imago Mundi, lugares hiperhabitados, espacios retratados, la he realizado junto a mi compañera Esther González Gea. Ambas somos doctorandas en Historia del Arte en la Universidad de Valencia, también somos docentes de distintas asignaturas que tienen que ver con la fotografía, con el arte actual y con la cultura visual. Y en concreto, esta comunicación nace con el objetivo de realizar una especie de recorrido desde la historia del arte de un conjunto de imágenes que conjugan las ideas de espacio y representatividad en relación a la idea clásica que se tiene del viaje y a la conformación del turismo como parte del ocio moderno. Para ello, partimos de la idea de que el turismo acontece en paralelo al desarrollo de los medios de la imagen, en concreto de la fotografía. Veremos cómo desde el siglo XIX hasta la actualidad el imaginario artístico ha transformado la forma de ver y también de comprender el mundo, creando así una serie de imaginarios que alimentan el ansia por conocer distintos lugares. Voy a tratar de ajustarme a esos 10-15 minutos que se proponían en un principio. Quiero que tengan en cuenta que esta investigación es mucho más extensa, pero por cuestiones de tiempo, dadas las necesidades del Congreso, pues acortaremos o sintetizaremos con algunas palabras. Eso sí, en el texto que esperemos que se publique pronto, pues ya desarrollaremos más teóricamente y en más profundidad las cuestiones que se plantean. Uno de los puntos de partida del desarrollo del turismo moderno es el conocido como el Grand Tour, un viaje con un itinerario marcado por Europa que tenía como paradas obligatorias Francia e Italia, entre otros lugares. El auge de esta experiencia coincide con los avances que trajo consigo el siglo XIX, entre ellos la aparición del medio fotográfico. Antes de que apareciera la fotografía, sin embargo, los viajeros, aunque no disponían de tecnologías para documentar de forma visual los lugares que pisaban, contaban con las crónicas literarias. En realidad, el Grand Tour fue privilegio de unos pocos, como es de esperar, generalmente varones de clase alta que pertenecían a la aristocracia y con una intención formativa. En estos recorridos geográficos y temporales, los hombres, además del aprendizaje cultural y la formación, descubrían nuevos mundos y entraban en contacto con la alta sociedad europea. Para acercarse a los orígenes del deseo y al ansia de viajar en este periodo, también hay que mencionar el renovado interés que tenían en particular los artistas, pero en general también los estetas, por el mundo clásico y por las culturas antiguas. No debemos perder de vista que fue en estos siglos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando se procedieron a realizar excavaciones que dieron lugar al descubrimiento de grandes ciudades míticas de la antigüedad, como pueden ser Pompeya o Herculano. A medida que avanzó el siglo XIX, la experiencia del viaje empezó a sufrir sus primeros cambios. Por ejemplo, el ferrocarril y las líneas marítimas redujeron los tiempos de los viajes y los hicieron mucho más confortables. De este modo, la nueva burguesía industrial se unió a la aristocracia en la aventura del Grand Tour, al que por primera vez tuvieron acceso las mujeres. Poco a poco se fue perdiendo la vocación formativa por el mero divertimento. La preocupación principal del viajero ahora era contemplar paisajes, lugares históricos y monumentos y, por supuesto, en línea con la mentalidad decimonónica, tratar de documentarlos. Así fue como se gestó la experiencia turística, predecesora de lo que conocemos hoy en día a grandes rasgos. En esta línea, como anuncia Carmelo Vega, el turismo es una industria de creación de imágenes que tiene el deseo como escenario. A partir de entonces, intelectuales de todas las épocas encontraron en el viaje una herramienta perfecta para nutrir sus obras, y con el devenir de los tiempos y la aparición y el desarrollo de la fotografía, muchos de ellos se convirtieron en verdaderos viajeros fotógrafos. Como se ha apuntado, la antigüedad clásica fue uno de esos lugares a retratar, pero no fue el único destino atrayente. Durante el XIX, especialmente en la segunda mitad y como consecuencia en parte de esta experiencia viajera y este boom,
se desarrolló una tendencia estética que se conoce como orientalismo y que afectó la forma de vida de las familias burguesas, así como a numerosas manifestaciones artísticas y a diferentes estilos. El arte occidental siempre atisbó en Oriente todo un mundo de ensoñación. Para Europa, Oriente personificaba lo exótico, aquello lejano y distinto, y sirvió para alimentar su imaginación y su creatividad. Pronto, lo oriental se convirtió también en una moda que alcanzó el campo de la fotografía. Maxime Duchamp, por ejemplo, fue uno de esos fotógrafos viajeros de los que hablábamos antes. Duchamp emprendió un viaje con fines arqueológicos con su amigo, el literato Gustave Flaubert, por países como Egipto, Nubia, Palestina y Líbano, patrocinado por el gobierno francés, que culminó con la publicación de un libro en 1852 que tuvo un éxito inmediato. Duchamp, entre marzo y junio de 1850, fotografió cada templo y monumento desde Abu Simbel a Luxor, utilizando la figura humana, como pueden ver en la imagen proyectada en pantalla, dentro del marco de la imagen para indicar la escala de sus objetos fotográficos. De esta manera, Duchamp fue uno de los fotógrafos viajeros que contribuyó a idealizar el mundo como construcción turística. Al igual que Duchamp, fueron muchos los que se alzaron con el calificativo de viajeros fotógrafos. El desarrollo definitivo de este proceder vino impulsado por los nuevos procedimientos y soportes técnicos. La mayoría de estos personajes no eran exactamente fotógrafos, sino más bien periodistas o arqueólogos que vieron en la fotografía una solución y un soporte para sus investigaciones. De esta forma, estos primeros hombres, a modo de ejemplo, idealizaron los espacios visitables, configurando identidades mediadas y ayudando a fantasear en ese presente y en nuestro futuro con la experiencia viajera y con otros mundos a descubrir. Cuando los avances lo permitieron, es decir, a partir de aproximadamente 1882, con la aparición de, por ejemplo, Kodak y su famoso eslogan "Usted pulsa el botón, nosotros hacemos el resto", las cámaras se transformaron en utensilios portátiles y ligeros que permitían poder cargar con ellas para retratar los acontecimientos importantes de una vida, entre ellos los momentos vacacionales. Desde ese momento, la industria fotográfica y la turística mantendrían un idilio, una aventura que ha continuado hasta el día de hoy. Un ejemplo paradigmático de cómo la fotografía de lugares destacados se filtró rápidamente en la cotidianidad lo tenemos en la aparición, también a finales del siglo XIX, de las tarjetas postales. Estas postales eran, por un lado, un símbolo de prestigio y de poder, y por otro lado, actuaban como un estereotipo previo que luego se repetiría, como un modelo. Con el tiempo, la experiencia del viaje como vía de conocimiento mutó para dar la oportunidad a cualquiera a asomarse a lo distinto. El viajero, más que disfrutar del trayecto y la estancia, necesitó a partir de entonces documentarlo todo contra el olvido. Poco importaba el paisaje retratado, el monumento o la ruina histórica. Lo importante es el estuvo ahí y conseguir retratarlo. Estos nuevos repositorios de memoria ya no mostraban solamente remembranzas de momentos históricos con talante público, pertenecientes a un imaginario personal, íntimo, que trataba de imponerse como universal, ni siquiera remitían a las postales de visita que servían para conocer el mundo, sino que se observan como recuerdos privados con ínfulas de prestigio y de clase social, de identidad y de tener estatus. Las expectativas de lugares míticos se convirtieron en una lucha por un hueco particular en el paisaje. En los tiempos actuales, el fenómeno postfotográfico, caracterizado entre otros por la superabundancia, el exceso y la desazón que produce consumir tan grandes cantidades de imágenes banales, nos brinda un campo prácticamente virgen para reflexionar sobre los espacios de representación elegidos como telón de fondo de muchas fotografías, como los selfies, dada su categorización histórica y su codificación simbólica. En general, como han apuntado algunos autores, la condición posmoderna ha alterado las bases de una modernidad anquilosada y parece haber sumido a las sociedades en una burbuja cargada de fenómenos que visten el mismo prefijo. Lo cierto es que todo ello es consecuencia, en su mayor parte y especialmente a partir de las tecnologías desarrolladas en este siglo, en el XXI, de la nueva forma de socializar a través de las redes y de la inundación visual a la que nos sometemos a diario.
Partiendo de esta idea, algunos artistas, algunos fotógrafos han acudido a enclaves destacados para mostrar y reflexionar cómo la realidad se pervierte, indagando en estos imaginarios en los que se imbrican tiempos pasado, presente y futuro. Este sería el caso del trabajo del fotógrafo valenciano Eduardo Nave titulado Like, inspirado a su vez en el trabajo de Martin Parr, pionero de estas metáforas de la acumulación humana en el paisaje emblemático. Por mencionar algunos otros ejemplos, el artista Rainer Reiler, yendo un paso más allá, compone el trabajo Fake Holidays, cuyo objetivo es parodiar el concepto vacacional. Ya no hace falta, nos dice, viajar a lugares exóticos y lejanos, basta con traerlos en forma de simulacro de cartón piedra, pues ¿qué es sino la experiencia viajera en la actualidad? Así se inmiscuyen recreaciones que el propio ser humano construye para soñar el viaje sin tener que acudir al espacio físico. Por ir terminando, acabamos mencionando un ejemplo que está en la línea con esto que se ha mencionado sobre el fenómeno posfotográfico y la posmodernidad, y con una serie de cuestiones que tratamos de desarrollar más extensamente en la parte teórica, es decir, en el texto que se publicará, y por supuesto se dará pie a hablar de ello en el debate. Artistas como Shahak Shapira emplean fotografías de turistas anónimos, muchas de ellas selfies que fueron tomadas en el Memorial del Holocausto de Berlín, construido y diseñado en 2005 por el arquitecto Peter Eisenman, para intervenirlas, mezclándolas con imágenes históricas de los campos de exterminio y ridiculizar así esta práctica retratística contemporánea, cuestionando de esta manera todos los límites de la banalidad y la memoria. Todos estos artistas contemporáneos, cada uno a su manera, han pensado la experiencia del viaje desde parámetros críticos. En todos los casos, el factor humano es determinante para configurar la idea moderna de visitar, experimentar y fotografiar los lugares a los que se acude. Para acabar, muchas son las preguntas que restan en el tintero, que conjugan las ideas de espacio, representatividad y también de deseo e identidad. ¿Tenemos deseo de viajar? ¿O son las imágenes las que generan ese deseo en la era del capitalismo tardío? ¿Queda algún lugar en el mundo libre de ser colonizado por el turismo? ¿Dónde queda y qué sucede con la idiosincrasia de cada pueblo? ¿Qué pasa con el patrimonio, por ejemplo, que sirve de telón de fondo a tantas y tantas fotografías que inundan nuestras redes sociales? Muchas gracias. Muy bien, gracias Raquel por tu Gracias. ponencia. Como decíamos, al final haremos las respectivas preguntas o comentarios que tengan los participantes. Bueno, continuando según la agenda, reitero mi invitación al doctor Joan Avendaño. ¿Se encuentra en sala? Doctor Joan Avendaño. Muy bien. El doctor Pedro Díaz Arena. Pedro Díaz Arena. Muy bien. O el magíster Alex Cuellar o el magíster José Morales, que hacen parte de ese equipo. Ok. Entonces, en ese orden, estaría ahora el doctor Rafael Tavares, Taveres, perdone, que lo copié aquí. El doctor Rafael, que tendría también su ponencia. Pregunto, porque necesito saber si me están escuchando. ¿El grupo me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, o sea que si hay audio quiere decir que Sí, sí, me lo están escuchamos. escuchando. Muy bien, ya va. Perfecto. No, entonces, bueno, aquí me están confirmando que me escuchan. Perfecto, gracias. Bueno, en atención a que no tenemos los otros ponentes, repito, doctor Joan Avendaño, doctor Pedro Díaz Arena, magíster Alex Cuellar, magíster José Morales, doctor Rafael Tavares, Taveres, disculpe, porque lo hice manual, no estoy guiándome por el programa,
si no lo pasé manualmente. Bueno, no está. Pregunto porque puede ser que falte. ¿Hay algún otro ponente en la sala? Si no, pues pasaremos a las preguntas y utilizamos pues bien este espacio lo más que podamos y podrían extender un poco más sus explicaciones los ponentes que tenemos hasta este momento. ¿Hay alguno otro ponente en la sala? ¿No? Aló. Muy bien. Entonces, ¿aló? ¿Sí? Buenos días, señor José. Ya he estado conectado con ustedes de Ajá. primeras horas. Como tal, yo no me encuentro inscrito dentro de este chat, dentro de esta sala, como un ponente, un asistente más, Ajá. incrementando un poquitico nuestros saberes en investigación. En mi calidad de uniformado de la Policía Nacional, pues yo también realizo investigaciones y pues si me dieran un espacio, no tengo mucho preparado, pero pronto sí puedo mostrar un poco de lo que realizamos dentro de la Policía Nacional en el área de investigación académica. Es lo que realizamos nosotros dentro de nuestras escuelas de formación para el personal que se graduará como técnico profesional en servicio de policía y pues ascienden a los grados de patrullero, que ya es lo que comúnmente se ve en las calles como los uniformados encargados de la seguridad de la ciudadanía. Muy bien, mire, hagamos lo siguiente. Permítame continuar con el manejo del seminario tal cual como está establecido. Mientras hacemos las preguntas y respuestas, yo consultaría un poco a los presentes, porque recuerden que tenemos una temática establecida que son imaginarios y representaciones. Entonces esto podría un poco generarnos que nos dispersemos de nuestro tema principal. Pero al final No, yo puedo ahorita hablaría hacer ahora una precisamente sobre el consulta y tema de los cada quien me imaginarios, puede... perdón, señor José, hablaría precisamente sobre los imaginarios, un tema de investigación que estuvimos trabajando, un imaginario ambiental, tratado precisamente de emociones y percepciones de las personas que van mutando de un ambiente a otro y que influye sobre algunos aspectos ambientales que se viven dentro de las ciudades. Ajá. Déjenme terminar lo del ciclo de preguntas y al final, en atención al tiempo, podríamos ver qué oportunidad tenemos para ello, ¿sí? Por favor, para, para mantener Ok, respeto a quedaría nuestros atento ponentes a que su estaban ya respuesta entonces. registrados. ¿Sí? Perfecto. Sí, ok, Bueno, quedaría atento. entonces, en atención a que no tenemos, sí, en atención a que no tenemos otros ponentes, vamos a iniciar entonces las preguntas, ¿verdad? En el siguiente orden. En primer lugar, tuvimos al ponente Israel Barrera, ¿verdad? Que nos hablaba desde los imaginarios sociales contrapuestos, su estudio en la periferia metropolitana en México, ¿verdad? Luego tuvimos al ponente Luis Torres, que nos habló de percepción, imagen e imaginario, ¿verdad? En el marco de la ciudad, esencialmente del espacio, territorio. Y luego esta última que fue Raquel Baisauli, que nos habló del Imago Mundi, la idea del viaje y la fotografía en la construcción de esos imaginarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a darle unos, como tenemos algo de tiempo, vamos a darle unos 5 minutos para que cada uno de ellos vuelva a presentar como un resumen de su idea y sepamos identificarlos y luego hacemos las respectivas preguntas. Entonces vamos a empezar primero con Israel Barrera, lo escuchamos los 5 minutos y luego podemos hacerle sus preguntas a él. Luego pasamos a eh, Luis Torres
y posteriormente a Raquel Baisauli. Muy bien. Entonces, Israel, ¿podrías hacer en 5 minutos tu resumen nuevamente para ubicarnos, recordar, digamos, tu Sí. tema, porque fueron 3, entonces ubicarte y hacer las preguntas. Muy bien. Sí, bueno, como les expuse hace unos momentos, lo que trabajo es propiamente los imaginarios sociales contrapuestos que he identificado a partir de un fenómeno demográfico en la periferia metropolitana de la Ciudad de México. Y ahí retomo o cierro con 3, 4 puntitos, ¿no? El primero es que pueden existir o coexistir múltiples imaginarios sociales en una sociedad. El segundo es que considero que estos múltiples imaginarios sociales también encuentran referentes que pueden estar conectados, que pueden hablarnos de lugares, que pueden hablarnos de diferentes experiencias de habitar el lugar, propiamente la periferia metropolitana. El tercer punto es de que existen o hay la posibilidad de que, como lo imaginario es un terreno en pugna, un campo simbólico que está en constante movimiento, pues estos imaginarios cambian en el tiempo y también pueden estar contrapuestos, ¿no? O pueden tener referentes simbólicos que muchas veces originan, pues incluso conflictos, ¿no? O que en nuestro caso específico facilitan la conformación de una etiqueta, ¿no? De una etiqueta social que se le imputa a miembros específicos de una localidad, en este caso la Trinidad, por el solo hecho de ser de ese lugar, ¿no? Esta etiqueta hemos visto que se conforma específicamente con estos habitantes por el ser los habitantes del primer conjunto habitacional de gran magnitud que se dio en el municipio, además de que, pues gradualmente y contextualmente, pues los índices de violencia y de inseguridad en el país en las últimas 2 décadas, pues se han ido agravando, ¿no? Entonces, para los habitantes establecidos, esta etiqueta también, pues como que se ajustan un poco, ¿no? El engranaje de lo simbólico en este caso, ¿por qué? Porque los habitantes establecidos, al ver que el espacio cambia y cambia de una manera que a ellos no, a su percepción es negativa, ellos atribuyen estos aspectos negativos a los nuevos habitantes, ¿no? Se hace ahí como una imputación simbólica hacia estos habitantes, ¿no? Y se configuran pues múltiples imaginarios, ¿no? Como pude recapitular estos imaginarios en contraposición, que son los imaginarios del entorno rural con el imaginario de la ciudad en formación, que además están imbricados con otras construcciones simbólicas y que como contexto también tienen estos imaginarios del miedo, ¿no? O imaginarios de la inseguridad, que es padecida como significada. Es decir, que si bien a no todos de nuestros entrevistados han padecido de hechos delictivos, sí es una constante que existan referencias hacia la comisión de delitos. ¿Por qué? Porque es en los discursos, en el lenguaje, en las pláticas cotidianas, en las redes sociales, cómo ese imaginario se va alimentando y va adquiriendo referentes a través de imágenes, fotografías, huellas, ¿no? Ahí, no les presenté ahí en la presentación que les hice, no les presenté ahí, por ejemplo, huellas que he visto o que nos referían los informantes, que son casas abandonadas, por ejemplo, o lugares que fueron, una casa que había sido quemada, ¿no? Porque vivían ahí, me parece que hubo ahí un ajuste de cuentas, había gente que se dedicaba como a actos ilícitos. Entonces, todos estos referentes espaciales conforman o ayudan a que se configure una cierta forma de imaginar el entorno, de representarlo y de atribuirle pues ciertas características, ¿no? Como estos espacios del miedo, ¿no? Y también pues, ya para ir cerrando, que pues existen esta multiplicidad de formas imaginarias y que lo imaginario o la comprensión de lo imaginario nos puede posibilitar el que nosotros comprendamos por qué a veces las relaciones entre grupos no se dan como quisiéramos, ¿no? O se dan de una manera negativa o se llevan mal entre grupos cuando hay contactos entre ellos, ¿no? Esto es en el caso de adultos de mediana edad, de mayor edad. En el caso de jóvenes, ahí
podríamos matizar, puesto que ahí sí ya vimos una diferencia entre los grupos, ¿no? En el caso de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes del municipio, la gente que tiene, no sé, a lo mejor menos de 30 años, ellos refieren que ya la forma en la que están socializados es ya común el que integren a diferentes personas de diferentes procedencias, ¿no? Ya ahí se va diluyendo un poco esto, ¿no? Sin embargo, en los habitantes mayores y en la gente de mediana edad, la fuerza del imaginario sí es más evidente, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, quien desee hacer alguna pregunta a Israel Barrera. Yo más que una pregunta es como una reflexión. Bueno, en realidad, enhorabuena por tu trabajo porque la verdad no había pensado esto así. Pero me interesa mucho, creo que no lo has podido desarrollar en tu ponencia, evidentemente por cuestiones de tiempo. Esto que has recalcado ahora al final, el tema del imaginario del miedo, ¿no? Y cómo desde mi posición de mujer blanca de clase media que vive en España, llega ese imaginario del miedo desde países de América Central como México y de alguna manera se sesga, ¿no? Esa idea, por ejemplo, del país, me lo estoy llevando a mi terreno porque me interesa mucho la idea de la percepción, pero aparece como algo totalmente sesgado. En 2014 pude completar mi formación en la UNAM, en México, en Ciudad de México, y recuerdo que cuando le decía, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, me voy a México, lo primero, en lugar de decirme algún comentario positivo, era algo totalmente negativo en relación a esta cuestión del miedo, ¿no? Entonces me interesa mucho qué imagen nos lleva, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, de algunas ciudades de tu país, ¿no? Si pudieses hacer un poco de hincapié en eso, me resulta súper interesante. Y enhorabuena por la ponencia y el trabajo. ¿Puedo contestar de una vez? Refiriendo al imaginario del miedo, realmente sí, en el caso mexicano a partir del 2006, me parece que es con el sexenio de Felipe Calderón, cuando él declara que por cierto, la gente de Calderón actualmente, pues el secretario de Seguridad Pública de aquel entonces está preso en la cárcel por delincuencia organizada. Esto nos habla un poquito del contexto en el cual México a partir de este sexenio se vio sumido por el tema de la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Es evidente, ¿no? Que en muchas ciudades más que en otras, hay ciudades, por ejemplo, bueno, también en las ciudades turísticas se dio esta parte de los imaginarios del miedo y más bien un alza también en los índices delictivos, ¿no? Como retomando un poco lo que tú trabajas, ¿no? Del turismo. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que en ciudades como Playa del Carmen o Cancún, que son muy turísticas y para el turismo internacional, pues se daba todo este tipo de imágenes de violencia, ¿no? O más bien se difundían en los medios de comunicación. Ciertamente, tú que estuviste en México, pudiste ver que, por ejemplo, la Ciudad de México, pues es un espacio realmente un poco protegido por esto, ¿no? Y un poco, pues no distante, pero que sí tiene, por ser el centro administrativo del país, pues tiene ciertas características donde no siempre la violencia es tan latente, ¿no? Como en otros, ¿no? En el caso de Zumpango, estos imaginarios de la inseguridad y del miedo no formaban parte propiamente, el fenómeno de la inseguridad no formaba parte en un inicio del trabajo de investigación que yo comencé a realizar hace un par de años. Sin embargo, al tener referentes sentidos, padecidos en los informantes, que creo que sí todos los informantes me llevaron a un poco esto, a que me referían que el espacio era muy inseguro, fue que yo pude ir integrando esta dimensión, ¿no? Y que también pude ir viendo cómo sí hay ilícitos que se padecen, es un fenómeno de percepción en general. Hay un autor que se llama Shinji Hirai, es un antropólogo que trabaja acá en México, que trabaja los climas emocionales. También existen esos climas emocionales del miedo que van
pegados igual con la idea de cómo se padece el miedo en carne propia y cómo se siente estos lugares, ¿no? Del miedo. En el caso de Zumpango en específico, sí pudimos rastrear entornos que eran percibidos como totalmente inseguros, sin embargo vimos que existe pues un contexto muy generalizado de violencia que por momentos puede ser o puede constituir un imaginario dominante. ¿A qué me refiero con esto? A que en algunas ocasiones o hay años a lo mejor o momentos específicos donde ese imaginario del miedo es más perceptivo o podemos percibirlo más en los discursos de las personas. Y esto quizás sí vaya un poco de la mano con los índices de inseguridad que se tienen, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? En el 2016 hay un estudio de una asociación civil que se llama Sociedad, Justicia y Paz, en el cual por el número de homicidios dolosos, más bien de delitos de alto impacto que les llaman acá, que son homicidios dolosos, feminicidios, secuestros. El municipio de Zumpango sí estuvo dentro de los 20 municipios más violentos del país. Y es pues, eso realmente sí afectó o sí tiene estragos que sedimentan, no solo en el que te pase un ilícito, ¿no? O en el que te roben tu cartera, a lo mejor en la calle o en el transporte público, sino que también sedimenta en lo simbólico, ¿no? Y también esos referentes, esas imágenes del miedo, estas huellas de la delincuencia, ¿no? Que lo vimos en casas abandonadas o lo que les decía de estas casas quemadas por ajustes de cuentas, pues son huellas que van refiriendo en el espacio para los mismos habitantes. Son recuerdos que los mismos habitantes atraen cada que pasan por ese lugar, por ejemplo, ¿no? Y que les recuerda que ahí se cometió un ilícito. Entonces, vemos como un fenómeno de orden nacional, como puede ser el caso de la inseguridad en México, también puede sedimentar y también puede movilizar cambios subjetivos en el plano de los imaginarios sociales, ¿no? A configurar estos imaginarios del miedo. No sé si pude ahondar un poquito ahí más con eso. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Te quería decir también que no sé si Perdón. ¿Hablo? Sigue. Vale, Sí, perdón, disculpa. Israel, te quería comentar también porque me ha venido a la mente, hablando de esta idea de las casas abandonadas, no sé si realmente te sirve, pero hay una artista mexicana que yo he estudiado bastante, que se llama Teresa Margolles y trabaja desde un punto de vista muy conceptual esta idea. Realmente no tiene nada que ver con tu disciplina, pero te invito a que, si no la conoces, indagues sobre su trabajo porque creo que tenéis muchos puntos en común. ¿Cómo me decías que se llamaba la... Teresa Margolles, si quieres te lo apunto en el chat, ¿vale? Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, Vale. hay una parte donde es algo que a lo que dejé como anotaciones finales en el trabajo que estoy concluyendo de la maestría, y que sí hay una manera en la que se conecta lo imaginario con el plano de la estética, ¿no? Yo ya no me alcanzó a dar tiempo en esta presentación, sin embargo existen un imaginario que le llamamos el imaginario del contacto con la naturaleza, que tiene que ver con precisamente cómo las personas han modificado sus casas, ustedes vieron que son casas pues pequeñas, ¿no? Las de los conjuntos habitacionales, pero cómo varios de estos habitantes han modificado sus casas porque al sentirse ellos en un entorno más rural, o en contacto con mayor naturaleza, ellos han modificado sus casas y las han convertido pues en pequeños huertos o en espacios verdes, ¿no? O en espacios llenos de plantas, ¿no? Que también es el entorno que les significa a las personas y eso ahí, digo, es algo que no he ahondado mucho en mi investigación, pero que sí puede conectar de alguna manera la cuestión estética o la misma percepción estética que puede tener un habitante de la periferia metropolitana a partir del espacio que va transformando, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, bueno, pregunta 5 minutos para Luis Torres. Luis, 5 minutos, haces un resumen de tu tema y pasamos a hacerte las preguntas u observaciones que consideremos que la Ok. gente tenga bien.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Pues primero que todo agradecer a Israel y a Raquel porque pues hay puntos de conexión frente a lo que yo también estoy tratando o estoy terminando de indagar. Precisamente el ejemplo que pone Israel frente a la idea o lo que se genera a partir del imaginario del miedo, solamente como ese preámbulo, me permite ejemplificar también un poco la idea misma de la investigación que se está desarrollando y tiene que ver precisamente cómo esos imaginarios que sabemos que influyen directamente en ciertas prácticas sociales, pero en el campo de la geografía y específicamente lo que es la educación geográfica, es entender, por ejemplo, estos imaginarios que se dan con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en Bogotá, también con los imaginarios del miedo, es entender primero cómo se generan estos imaginarios, cómo permean ciertas prácticas, pero también cómo se convierten en una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la ciudad. Obviamente, pues la ponencia que se presenta en ese momento es un poco más en el ámbito conceptual, en el sentido en que se trata de establecer una relación entre percepción, imagen e imaginario para poder establecer unas relaciones más de orden cognitivo y didáctico para poder construir herramientas para la enseñanza de la ciudad y el aprendizaje de la ciudad. Cabe resaltar que a nivel metodológico, la investigación pues ya ha venido desarrollando o implementando algunas herramientas que precisamente que Raquel me hace mencionar porque pues estoy en cotutela con la Universidad de Valencia y parte del trabajo que se hizo de percepción y de establecer los imaginarios de los estudiantes fueron en varias instituciones públicas de Valencia en comparación con Bogotá y Brasil. Entonces, esto lo que se presenta como parte de la reflexión es establecer cómo las percepciones que tienen los habitantes o quienes están dentro en un espacio geográfico como es la ciudad, que tiene unas connotaciones específicas respecto a otros espacios urbanos, incluso frente a la ruralidad, pues van a permear las prácticas, pero esto cómo va a influir también a nivel cognitivo en la forma en que establecemos una imagen mental de la ciudad. Y esta imagen mental viene apoyada precisamente por la experiencia, viene apoyada precisamente por la forma en que habitamos y las relaciones en que se establecen entre el sujeto y el espacio. De allí que la parte subjetiva, como un esencial dentro de la comprensión de la relación del ser humano con la ciudad, nos posibilite entender estas prácticas individuales para luego extrapolarlas y entender también las prácticas colectivas y cómo se van asentando unos imaginarios de ciudad que van a generar toda una batería, pongámoslo en ese sentido, no solamente de la forma en que se relacionan, sino toda una batería cognitiva frente a la manera en que estamos aprendiendo y estamos generando una reflexión entre el tiempo y el espacio. Entonces, una de las grandes fortalezas que tiene la investigación dentro del campo de las ciencias sociales es precisamente establecer esa relación tiempo y espacio como el punto desde el cual el ser humano también se constituye. Pero esto pues es poco explorado desde la educación en el sentido de los imaginarios, en este caso los imaginarios de ciudad, y por eso se convierte en un punto central dentro de la investigación al permitir develar las formas y las construcciones colectivas, pero también la forma en que cada estudiante va generando su forma de ser y hacer en el mundo. Esto cómo se está representando, pues a través de la fotografía, de la composición fotográfica, por eso me parece muy interesante también lo que Raquel viene a presentar, frente a cómo la fotografía precisamente permite no solamente reflejar un imaginario, sino también permite componer o dar a representar un imaginario, que es básicamente lo que estamos haciendo con los estudiantes, que es tomar la composición fotográfica dentro de estas formas de proceder frente
a lo imaginario para llegar a una representación y cómo esto se genera desde un ámbito didáctico, comprendiendo todo el andamiaje cognitivo que se puede presentar en el proceso. Entonces, pues básicamente es lo que quería socializar dentro de la ponencia, dentro de la comunicación. Obviamente, pues la investigación contempla muchos otros elementos, pero básicamente tendría que ver con eso. Muchas gracias. Muy bien. Si algún participante tiene alguna pregunta, una observación que quiera hacerle a nuestro ponente Luis Torres. Yo podría pedir la palabra. Sí, ¿cómo no? Me gustaría que Luis pudiese ahondar un poco más en esta idea, más bien en cómo ha construido sus herramientas metodológicas para precisamente el ir formulando este andamiaje que nos presenta, ¿no? Más conceptual, que es el caso de la percepción, imagen, imaginario. Esto porque, digo, finalmente, yo propiamente no trabajo el tema de la percepción, sin embargo, es algo que conceptualmente sí me ha llamado la atención y estoy, pues más bien me interesa como qué herramientas metodológicas ha construido para, si nos pudiera platicar un poquito para trabajar esta parte de la percepción y llegar de la percepción a lo imaginario. Ok, claro que sí. Luis, Dime. puedes tomar 5 minutos más para dar esa respuesta. Trata de hacerlo en unos 5 minutos más. ¿Okay? Listo, Bueno. perfecto. Entonces, bueno, básicamente lo que se viene construyendo desde lo metodológico, bueno, partimos desde una visión un poco más etnográfica en el sentido en que el trabajo que se está haciendo es directamente con los estudiantes, son estudiantes de educación básica secundaria, tanto la muestra que se tomó en Bogotá como en Valencia corresponde más o menos al mismo rango de edad y a los mismos cursos, a los mismos grados. Metodológicamente, bueno, también se parte o se basa en la fenomenología como con el propósito de analizar, o más que analizar, comprender desde la experiencia de las personas cómo es esa relación con el espacio. A nivel de instrumentos, pues se ha venido realizando un acercamiento. El primer acercamiento se hizo a través de una encuesta que estaba dividida en 3 partes precisamente, que tiene que ver con estas categorías. Entonces, la encuesta establece algunas preguntas o situaciones que tienen que ver con la percepción de los estudiantes. Esto se da pues básicamente a manera individual, con preguntas que detonan, por ejemplo, sentimientos que se tienen frente a la ciudad, desde dónde parten estos sentimientos, relaciones que tienen que ver, por ejemplo, con colores, olores, incluso sabores que se relacionan con las ciudades. Pero lo que se genera acá con la idea de la percepción es precisamente establecer cómo estas ideas que se van presentando pues tienen una repercusión en las prácticas que los estudiantes tienen. Algo importante dentro de la parte metodológica que se da, y teniendo en cuenta que una de las bases es precisamente la experiencia del sujeto, de los sujetos. En un primer momento, lo que se pensó fue hacer algo general de la ciudad o de las ciudades que están involucradas. Nos dimos cuenta que llegar a la ciudad de una manera como tan general, pues dificultaba un poco la comprensión de lo que los estudiantes tenían en su momento frente al espacio. Entonces, por eso se tuvo que escalar en la relación que tiene el estudiante con la escuela o el colegio, el barrio y posteriormente llegar a la ciudad. Y la encuesta se perfiló en esos 3 escenarios, en 3 momentos, como te comentaba. Entonces tiene que ver con la percepción, la imagen de ciudad y los imaginarios, ponderando pues cada una de las respuestas pues también
algunas cerradas, otras abiertas, pero lo que nos llevó precisamente es que el proceso cognitivo de pasar de la percepción a lo imaginario, pues repercute o tiene ciertas formas de entenderlo didácticamente, y eso es lo que nos está dando como el aparato el aparato metodológico para poder analizar lo que se viene construyendo. Y otra parte muy importante que se va a dar frente a la parte metodológica es precisamente la fotografía, y es cómo cada estudiante pues tiene dos oportunidades o tiene dos momentos: uno de analizar fotografías ya hechas de diferentes lugares, como para establecer ya la parte de los imaginarios, pero a nivel de la percepción se tiene en cuenta cómo los estudiantes, a través de la composición fotográfica, ellos son los que hacen las fotografías, cómo a través de la composición fotográfica dan cuenta de las percepciones que tienen de ciudad. Entonces, esas percepciones vienen no dirigidas, pero sí orientadas desde la técnica fotográfica, en el sentido en que los estudiantes tienen claro qué es un ángulo, cuáles son los diferentes momentos de la composición fotográfica, teniendo en cuenta la luz, el tiempo, todo lo que tiene que ver con esto. Y a medida en que se va generando el ejercicio fotográfico, pues ellos van narrando qué es lo que están tratando de establecer con la fotografía, y desde allí se van generando o se van extractando unas categorías frente a la narrativa que los estudiantes hacen de la imagen. Entonces la imagen por eso se convierte en algo tan importante, porque la imagen fotográfica va a dar cuenta de esas percepciones, y eso lo llevamos al ámbito de lo imaginario a través de los procesos metodológicos que se vienen desarrollando. No sé si estoy dando respuesta a la pregunta, o pues si quieres en algún momento lo podemos abarcar de otra manera. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es muy esclarecedor y sobre todo, pues muy interesante cómo a través de la práctica de fotográfica se puede trabajar esto precisamente de la percepción. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien desea hacer preguntas a Luis Torres? Bien, bueno, les informo lo siguiente. Vamos a pasar a los 5 minutos que tendría Raquel para resumir nuevamente sus ideas esenciales de su ponencia. Luego hacemos las preguntas y al final vamos a permitir que David presente su idea de investigación en no más de 15 minutos también. Y luego hacemos preguntas. Terminaríamos cerrando el evento más o menos en los tiempos que tenemos establecidos. Entonces, para que por favor nos acompañen. Bueno, entonces, Raquel, igual tienes 5 minutos para presentar de forma resumida tu ponencia. Vale, realmente voy a ser bastante breve porque no tengo mucho más que añadir. Voy a tratar de sintetizar las ideas que tanto mi compañera Esther González Gea como yo hemos tratado de transmitir en esta comunicación. Debo avisarles que cuando termine mi ronda de preguntas me tengo que ir porque tengo clase en unos 20 minutos y tengo que prepararlo todo, así que me disculpan, ¿vale? Bueno, en esta comunicación lo que hemos tratado de demostrar es cómo la fotografía, no ya desde el punto de vista de la percepción, sino desde un punto de vista más culturalista, también teniendo en cuenta la disciplina en la que estamos formadas, que es la historia del arte, los estudios visuales y la cultura visual, ha marcado la forma en la que entendemos y percibimos el mundo, pero no cualquier mundo, sino esos lugares imaginados turísticos que, bueno, seguro que todos y todas en algún momento de nuestras vidas hemos deseado visitar o hemos visitado. Y partimos, por decirle de alguna manera, del nacimiento del medio fotográfico y su oficialidad en 1839 desde Francia, y que pronto se extendió pues, al resto del mundo occidental, ¿no? Hemos tratado de demostrar cómo el desarrollo de los medios de la imagen, en concreto de la fotografía,
ha venido caminando de la mano de otros conceptos modernos, como puede ser esa idea del turismo, ¿no? Y por ello mencionábamos ejemplos que están muy en la línea con esas tradiciones burguesas, como es la idea del Grand Tour, una especie de experiencia temporal y espacial en la que en un principio solo la aristocracia, pero luego se le sumó esa burguesía industrial incipiente, realizaron, y lo que en un principio tenía como objetivo esa vocación formativa de aprender, poco a poco fue deviniendo en otros caminos, ¿no? En ese deseo de conocer mundo y, por supuesto, en relación a esta aparición de la fotografía con la necesidad de captar esos momentos, ¿no? En este punto es necesario puntualizar, nunca mejor dicho, que existen como dos ideas que se desarrollan en paralelo. Por un lado, esa ansia por la memoria, por querer captar los recuerdos, que bueno, también estaría en la línea con la idea del álbum familiar que tan de moda estuvo en el siglo XIX. Pero por otro lado, esas ínfulas de prestigio, de demostrar la clase social a la que se pertenecía, y con las fotografías era una herramienta, era un instrumento para demostrar que yo he estado ahí, ¿no? En la línea teórica de, por ejemplo, autores como Roland Barthes. Para entender mejor un poco la idea de por qué esas ansias del turismo, si es que se le puede denominar ya turismo en este tramo del siglo XIX, hemos mencionado algunos de los hechos que invitaron a ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la importancia de las ruinas antiguas, también muy en la línea de corrientes estéticas y de corrientes de pensamiento que venían avanzándose desde el siglo XVIII. O también otras ideas como la idea del orientalismo, ¿no? que caló de alguna manera en todos los aspectos de la sociedad, desde la forma de vida de las familias medias, de las familias altas, hasta los diferentes estilos artísticos. En definitiva, en esta primera parte del trabajo lo que venimos a reafirmar es esa máxima que decía Carmelo Vega en su libro La lógica turística de la fotografía, que nos decía que el turismo desde su nacimiento es una industria de creación de imágenes que tiene como deseo, como telón de fondo el escenario. Nos parece muy interesante y no se ha podido desarrollar muy en profundidad la idea de la representación popular. Y hablábamos, por ejemplo, en la ponencia de las tarjetas postales, que de hecho es una costumbre que se mantiene hasta el día de hoy. En muchos municipios, en muchas ciudades turísticas, mucha gente compra como souvenirs estas tarjetas turísticas, estas postales, que vienen en realidad del siglo XIX. Pero aquí entrarían otros muchos aspectos. Por ejemplo, no se ha hablado del cine. Pero el cine desde los años 60, si recordamos películas míticas como La Dolce Vita o un poco antes Vacaciones en Roma, también muestran una imagen popular, una imagen ficticia, pero que cala realmente en el imaginario y que nos hace repetir modelos en nuestra mente de ciudades tan turísticas como Roma, ¿no? Les invito, si no las han visto, a echarles un ojo porque son realmente interesantes y muestran una imagen muy real y muy ficticia a la vez de este tipo de ciudades. Y por último, la tercera parte del trabajo se vertebra en torno a la idea de la posfotografía dentro de este mundo cargado de post, ¿no? Poshumano, posthistoria, posmodernidad, y lo vinculamos evidentemente también con la idea del turismo y con la idea del ego, ¿no? Por hablar un poco de cuestiones metodológicas o de marco teórico, nos parece imprescindible citar aquí a Joan Fontcuberta, que si no lo conocen es un fotógrafo catalán muy galardonado, que es conocido fundamentalmente por hacer proyectos fake que invitan a la reflexión de todas las capas, de todos los estratos sociales, ¿no? Y Joan Fontcuberta, retomando un poco sus palabras, nos dice, siguiendo la máxima de Walter Benjamin, que ya la fotografía ha perdido cualquier valor de culto, ¿no? Ahora lo que prima es la exhibición y que, por ejemplo, el telón de fondo tras un selfie ya no nos habla de memoria, sino de la idea de prestigio, la idea de yo estuve ahí, en esta línea con el pensamiento posmoderno actual. Nada más, espero haber resumido brevemente con estas palabras la propuesta de nuestra comunicación y agradecer de nuevo al comité organizador por este congreso y a mis compañeros por las ponencias magistrales que han dado. Muy, muy bien, muchas gracias. Le quería pedir a todos que por favor activen sus
cámaras por un minuto mientras pasamos a David Fuentes para que vaya preparándose para hacer un capture porque me piden tener un capture para vernos, para de alguna manera nuestra imagen a fin de cuentas eje del evento aparezca como un nosotros colectivo que podamos compartir luego con todos los compañeros cuando se publique en el sitio web del RIR. Entonces que nos veamos por unos minutos para hacer este capture y nada, sentirnos que estamos aquí todos, ¿no? Entonces, por favor, un poco activar los videos. Bueno, en mi caso, como pueden ver, se ve muy oscuro. Realmente estoy en una situación de poca iluminación, no me puedo mover mucho por la señal. Pero, bueno, quisiera que los demás pudiesen, por favor, activar sus videos. Sobre todo también los ponentes. Estaría Luis, Israel, faltaría por aquí, Raquel. Luego, a continuación seguiría David. Raquel, se fue tu video, Raquel. No, todos juntos. Todos juntos. Raquel, activa tu video que se fue. Luis también, por favor. Creo que lo tengo activado ya. Sí, bueno, yo realmente no. Lo tenías hace rato, no sé qué pasó. Igual lo mismo le sucedió a Luis. No, ahí estoy. Para hacer Mírate. captura. Sí, De nuevo. creo que no nos está dando la conectividad. La conectividad creo que no nos está ayudando mucho. Yo por lo menos no veo a ninguno. No sé, ¿ustedes lo logran ver? La verdad yo no veo ninguno. Yo veo a todos mis compañeros, menos a Miguel Ángel, al resto. Ahora sí. Ah. Bueno, si alguien pudiera hacer también el capture y después me lo enviaría, le agradezco como un archivo aquí adjunto al chat, porque yo desde mi conexión no puedo, por alguna razón, no sé qué sucede, no puedo, no lo veo. Solamente. Veo todas las pantallas en negro. Gracias que ya Israel me la envía. Y si alguien más por si acaso también para tener varias. Sí, yo he hecho Claro. otra, ahora la Yo envío. también. Ok, les agradezco mucho. Voy a guardarla acá. Bueno, entonces de verdad que muchísimas gracias porque entendemos que Raquel debe retirarse. Gracias por tu participación con la ponencia. Vamos ahora Sí, a pasar a la voy presentación. a enviar la captura de pantalla y ya me despido de todos vosotros y vosotras. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti. Por eso decidimos adelantar esto porque sabíamos que tenías que irte a tus clases. Bueno, estoy recibiendo otro aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a pasar ahora, por favor, a esperar unos minutos. Vamos a escuchar a David Fuentes, quien va a presentar su trabajo sobre imaginarios ambientales. Te hice coanfitrión, David, para que puedas hacer la presentación. Igual tienes 15 minutos. Luego preguntas y el último tiempo cerramos con una conclusión general. Muy bien. David, cuando quieras. Okay. Gracias. Voy a buscar compartir. Habla un poco más fuerte, David. Creo que... Perdón, ¿no? ¿Cómo me escucháis? Estoy tratando de compartir la pantalla. Pero...
Ok, buenos días. ¿Ya pueden observar la presentación? Sí, sí Sí, se ve. Ok, ok. sí se ve. Bueno, buenos días para todos los participantes. Soy el intendente David Joanny Cifuentes Incapié. Trabajo en la Escuela Metropolitana de Bogotá. Es una institución educativa donde formamos a los futuros profesionales de policía. Somos una universidad, pues, netamente enfocada hacia la parte policial. Todas las personas que trabajamos aquí y nuestro producto o las personas que salimos formadas aquí, pues vamos directamente relacionadas al servicio de policía. Como universidad, pues también generamos productos en investigación, también desarrollamos la investigación académica, perteneciendo en Bogotá pues al Ministerio de las Ciencias y las Tecnologías. Uno de los productos que realizamos el año inmediatamente anterior fue un imaginario social sobre el río Tunjuelo, la seguridad y el ambiente, pues, teniendo en cuenta que eh, como policías también tenemos una función muy especial dentro de lo que nos enmarca a nosotros la ley para el cuidado del medio ambiente. Esta actividad o esta investigación la desarrollamos en la ciudad de Bogotá, más específicamente hacia el lado sur de la ciudad de Bogotá, donde se encuentran las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, las cuales tienen dentro de los imaginarios o de las percepciones de seguridad una gran afectación, porque cuando se habla de inseguridad en la ciudad de Bogotá, generalmente nos referimos a esas tres localidades, a estos tres sitios específicos en Bogotá que se conoce como sitios de alta peligrosidad o que son priorizados para nuestro sistema de policía para contrarrestar actividades delictivas. Dentro de lo que realizamos con mi grupo de trabajo, la señora Magister Jenny Rosas, el señor capitán eh, Ortiz, el señor capitán Andrés Marín, que son los coinvestigadores de esta actividad que trabajamos aquí, es el problema enfocado a cómo el imaginario que se traza sobre el río, sobre la percepción de seguridad y, y la convivencia que tienen todas las personas que viven sobre la ronda del río. Como nos lo había dicho alguno de los expositores, estos imaginarios también van permeados por la parte de los olores, los colores, de la misma energía que transmite el ambiente hacia las personas y cómo las personas también confluyen en esas mismas emociones y esas mismas percepciones alrededor del río. Este río desde una antigüedad tomó el nombre de una deidad, que son el Tunjo, y asimismo pues para las primeras personas que llegaron a habitar sobre este afluente, pues era precisamente la vida armónica entre la naturaleza y la vida humana, el llevar lo social equilibrado con la parte ambiental. Pero los nuevos integrantes, las nuevas personas que venían de otras partes, empezaron a utilizar el río para generar unas actividades económicas que precisamente fracturan esa percepción, esa convivencia entre los primeros residentes, las primeras personas que llegan a crear los barrios, a crear estas comunidades, y aquellos que llegan a crear lo que es la industria. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos en la parte central la industria de las curtiembres, que es lo que genera una gran afectación en cuanto a la percepción de colores y olores. Para aquellos que hemos estado de pronto un poco en contacto con este tipo de industria, cuando se generan altas temperaturas, el olor es
bastante insoportable y a su vez trae consigo otras afectaciones por por la cercanía que se genera hacia elementos naturales como las basuras y a su vez pues la propagación de roedores, moscas y demás, lo cual eh, hacia nuestro servicio de policía pues nos genera también una alta afectación porque eh, nos impide o genera conflictos de convivencia y seguridad dentro de estos márgenes del río. Esa fue nuestro problema que tratamos de trabajar y de investigar precisamente sobre esta margen del río, de cómo contribuir desde nuestro servicio de policía a fortalecer la percepción de seguridad en los habitantes que residen en esta cuenca media del río Tunjuelo, teniendo en cuenta de que nosotros no buscamos dar una solución de fondo porque trabajamos de la mano con otras entidades como son las empresas de recolección de basura, las secretarías de ambiente y lo demás, pero a pesar de que se realizan campañas, a pesar de que se realizan actividades de recolección de escombros, de que se realizan actividades de contención, de que se realizan actividades de vigilancia y control sobre estas actividades, sentimos de que no evolucionan o no se generarán los siguientes pasos que debería hacer que mejorara el ambiente, que mejorara la convivencia dentro de esos espacios. Por eso generamos como una de las actividades o uno de los resultados la creación o implementación de una cartilla de investigación eh, con una serie de actividades que permitieran que la ciudadanía se empoderara de estos espacios ambientales, trabajando desde el punto de vista de que los colores, el arrojar basuras y todo lo demás afectan la parte emocional y la parte de salud de las personas, cómo coger y modificarlos por espacios que sean agradables, de cómo atraer la industria, de cómo atraer las personas habitantes de estos sectores, los colegios y demás, precisamente para mejorar ese entorno ambiental y a su vez que coayude a la disminución de las conductas contrarias a la convivencia, que son lo que nos afectan en una gran medida dentro de estos espacios y pues a su vez que nos generen una, una disminución en esa imagen global que tienen esa parte de las localidades en cuanto a la percepción de seguridad. Ese es nuestro trabajo, parte de uno de los trabajos que nosotros como grupo de investigación pues aportamos para la convivencia, para mejorar los entornos ambientales y los entornos sociales de nuestro país. No sé si alguien tenga alguna pregunta referente a este tema. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este tema de imaginarios ambientales? Ah, ya va. Alguien, un segundo, alguien me está preguntando sobre la inscripción. Ya le voy a enviar el, el, el enlace, ¿sí? Para que por favor eh, diligencien en línea ese formulario, ¿verdad? No lo descarguen, diligencienlo en línea y le dan compartir o enviar. No recuerdo cuál es la palabra que aparece. Diligencian con todos sus datos quienes están ingresando hasta ahora y no lo han hecho para aparecer inscritos en el evento y registrar su asistencia. Ahí está el enlace. Muy bien, ahora sí, entonces, preguntas.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, sí se le escucha. Ok. Sí, sí se le escucha. Entonces, ¿alguna pregunta para el último ponente? Bueno, entonces diríamos que terminamos con esta sala, la sala número 5. Terminamos un poco antes, lamentablemente hubo algunos ponentes que por alguna razón no pudieron asistir. Les invitamos a que continúen en las demás salas. También hay unos eventos especiales en paralelo, ¿verdad? Sobre algunas presentaciones de libros, algunas últimas investigaciones de varios de los miembros de la red. Entonces, bueno, solo me queda darles las gracias e invitarles a que puedan participar en las otras salas y damos por concluida, bueno, la sala número 5 que correspondía de 8 a 10:30. De verdad, muchísimas gracias y que tengan feliz día y continúen en nuestra actividad. Muchas gracias. Hasta luego a los Hasta Gracias. luego. Gracias. Israel, Luis Torres, y bueno, Luis Torres, sí, y ya nos habíamos despedido de Raquel. Gracias a todos, hasta Muchas luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Quienes faltan, terminen de diligenciar su inscripción, por favor. Quienes aún no han diligenciado el documento, por favor háganlo, me informan y cerramos la sala. No lo voy a cerrar hasta que no terminen de diligenciar su documento, su formulario, sus datos en el formulario, perdón. Quienes ya lo hicieron, entonces vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando la sala para que puedan estar en otras ponencias. Muy bien.